A continuación, escuchamos el mensaje del senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a tener este diálogo a todos los organismos organizadores, felicitarlos por este trabajo. Yo soy convencido de que en tanto quienes tenemos la responsabilidad de hacer leyes, mantengamos un contacto directo con los distintos actores de la sociedad, con los organismos e instituciones que implementan las leyes, con los ciudadanos que son quienes son regulados por las propias leyes, vamos a poder hacer mejores productos legislativos. La apertura de nuestra parte es total y por supuesto que la defensa de las ideas y el debate también lo será. Y bienvenido a ese diálogo constructivo y ese debate de ideas. Entrando directamente a la materia, por supuesto, saludando a la presidenta del Senado de la República, a mis compañeros senadores, veo por acá al senador Miguel Mancera, que debo decir, déjenme hacer un paréntesis, que ha sido una pieza clave en la construcción de acuerdos en muchas materias, pero particularmente en todo lo que tenga que ver con justicia, lo cual yo aquí le reconozco públicamente, y a mis compañeros diputados, por supuesto, al presidente del Tribunal Electoral, es un gusto saludarlo, y a todos los invitados que veo aquí presentes. Bien, entramos directo a materia. Entiendo que vamos a tener mesas de trabajo para profundizar. Hoy quisiera dar simplemente un mensaje muy general de la importancia, pues no nada más del Poder Judicial, yo diría de la justicia, porque ahí es donde está, digamos, enmarcado el Poder Judicial. Sin duda alguna, a mi juicio, es una de las principales virtudes que tenemos como sociedad. Y pues lo es simplemente porque regula o cuida pues el principal valor después de la vida, que es la libertad personal o la libertad de decisión que tenemos o para relacionarnos con los demás. De eso se trata la justicia y por eso la importancia que tiene. Quiero ser completamente claro. ¿Dónde estoy parado en lo personal en la materia? Estoy convencido que el Poder Judicial requiere de una profunda transformación para adecuarse al momento actual, pero soy un defensor férreo de los ataques que ha tenido contra su autonomía y contra su independencia. Y me parece que toda la reforma que se haga tiene que tener en el centro de su postura el garantizar que las decisiones que lleva a cabo el Poder Judicial las lleva a cabo sin ningún tipo de influencia o sesgo político. Justicia es justicia solamente cuando es objetiva y cuando no le hace caso a ningún otro tipo de valoración más que a las pruebas que se tienen delante el juzgador. Esa es mi opinión. En ese sentido, valoro mucho la división de temas que hicieron. En lo personal creo que hay al menos 5 puntos que se tienen que revisar. En un primer tema, la integración de los poderes judiciales, desde la cúpula hasta digamos, los funcionarios. Sí. ¿Por qué lo digo? ¿Quién nombra hoy en día a los integrantes del Poder Judicial? Dice la Constitución que el Senado, pero la verdad de las cosas es que en la práctica los nombra el presidente de la República, porque el mecanismo que está establecido en la Constitución al menos y en los estados los gobernadores, porque el mecanismo que está establecido al menos en la Constitución para los ministros de la Corte genera una serie de salvaguardas, que permiten al final del día decidir al presidente de la República. Si leen ustedes los artículos constitucionales, ¿quién manda la terna? El presidente. Si no los nombran en 30 días, nombra el presidente. Si la rechazan, manda otra terna el presidente. Y si no nombran, nombra el presidente. ¿Quién nombra? El presidente. Es tan ridículo la concepción que se tiene actualmente en nuestra Constitución que para pedir una renuncia, un ministro de la Corte, ¿saben quién la tiene que autorizar? El presidente de la República y después el Senado. Para pedir licencia, ¿saben quién la tiene que autorizar? El presidente de la República y después el Senado. Por supuesto que hay un esquema de subordinación inadecuado que no es de hoy, quiero decirlo, que viene de muchos años atrás, que tenemos que corregir. Porque si alguien pone y alguien puede tener injerencia en quitarte, tiene cierta injerencia en tus decisiones. Y esto se ve mucho más acentuado a nivel local que a nivel federal. A mí me parece que tenemos que blindar ese mecanismo. Sí es correcto que participe el Poder Legislativo en tanto que es representante directo del ciudadano. Lo votan para representar a los ciudadanos y por lo tanto sirve de contrapeso hacia los otros poderes. Participa en muchos nombramientos del Poder Ejecutivo y lo debe hacer el Poder Judicial. Pero
con convocatorias claras, concursos de oposición y una evaluación técnica rigurosa que permita poner a los mejores, sin ningún tipo de relación o subordinación política. Segundo, el funcionamiento y la eficiencia del propio Poder Judicial, indicadores de gestión. El Poder Judicial, tenemos que decirlo, perdón que lo diga, pero es en cierta medida en temas de indicadores de resultados y de cómo se maneja, es un terreno un poco pues no tan luminoso. O sea, la información no es de tan fácil acceso, se debe de abrir la información, empezando por hacer públicas las sentencias. O sea, estos argumentos del interés público y la resistencia a compartir los razonamientos que llevaron a una decisión, a mí me parece que no aplican. Por supuesto que debe ser públicas las resoluciones que se tengan ahí. También en el funcionamiento nos tenemos que enfocar a capacitación, a profesionalismo y a carrera judicial. Hay un análisis que hace Mexicanos contra la Corrupción bien interesante de los 50 tipos de cargo que tienen en Poder Judicial. Según este estudio, solo 11 participan en la elaboración o en la resolución de los casos. De esos 11, solo 5 tienen concursos de oposición, de los cuales 2, bueno, solo 5 tienen algún tipo de concurso, de los cuales 2, solamente 2 de esos 50 son concursos de oposición. Los otros 3 son algún tipo de evaluación y los otros 6, pues la verdad es que son requisitos mínimos que se tienen que cumplir. No puede ser así la carrera judicial, cuando menos desde mi punto de vista. 3, la rendición de cuentas, bueno, ya lo decía, y la transparencia, que tiene que ver sí con la publicidad de las sentencias, pero también con un tema que tenemos que hablar de él y tiene que haber consecuencias. Se llama nepotismo y es una realidad. Según los estudios que ha retomado incluso un propio consejero de la Judicatura y hecho público, el 50% de los jueces en este país tiene un familiar trabajando en el mismo Poder Judicial. Es un dato muy negativo, terrible, que debe de parar ya y que lo tenemos que componer. Por supuesto que no es un delito el que un familiar se dedique a la misma carrera que tú. Lo que es que por la relación con la persona que tiene la decisión tenga ese cargo. Y eso es lo que hay que atacar. Hay estados en donde esto llega hasta el 80%. Ahí está, es un elefante en la mesa que tenemos que quitar y resolver. Yo veo que se han abierto investigaciones, pero no veo que haya existido ningún tipo de consecuencia real contra toda esta red de nepotismo que se ha construido. Vamos entrando al tema, vamos corrigiéndolo y vamos teniendo un Poder Judicial que sea ajeno a este tipo de conductas. 4, el presupuesto. Particularmente en los estados, una manera de controlar al Poder Judicial o a los organismos autónomos se convierte el manejo presupuestal. Tiene que tener garantizado, a mi juicio, el Poder Judicial sus recursos para el correcto funcionamiento y para que pueda llevar a cabo la inversión en infraestructura, en recursos humanos y materiales que se hacen necesarios para los 3 millones de asuntos que se resolvieron, por ejemplo, el año anterior, 2 millones a nivel local y 1 millón a nivel federal. Vienen los procesos tendientes a oralidad, ya pasó el esquema penal, que por supuesto está lejos de estar consolidado, viene materia civil, espero yo que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, todo un giro hacia la oralidad y esto implica inversión que tiene que ser apoyada, por supuesto, con presupuesto. 5, perdón por la tardanza, voy a concluir, paridad. ¿Saben el número de paridad de género en el Poder Judicial? 80-20. Y estoy hablando desde la cúpula, que es 18-82, hasta el promedio de jueces y magistrados, que es 80-20. Esto tiene que cambiar. Afortunadamente aprobamos ya por unanimidad una reforma en paridad de género y tenemos que hacer un esquema de operación paulatino, porque tampoco puedes ya todos los nombramientos de jueces futuros pues van a ser solamente el otro género, no. Tienes que hacer una planeación estratégica en donde se vayan haciendo concursos especializados, por supuesto, para el género que hoy no tiene la paridad, pero sin negar la posibilidad también de que el otro género pueda ir accesando a las posiciones. 6, temas de fondo. Hay un ambiente de contrarreforma en el país. La reforma en materia de justicia penal, por citar una, es uno de los grandes avances que se han dado a nivel constitucional, pero hay una ola fuertísima a nivel nacional de contrarreforma. Todas estas reformas al artículo 19 de prisión preventiva oficiosa, que por cierto todavía la semana entrante vamos a volver a discutir más delitos de prisión preventiva oficiosa, lo que hacen es ir en contra
del esquema que tiene en el corazón en materia penal la presunción de inocencia. Y se confunde la gravedad del delito con ya una condena anticipada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El juez debe de poder valorar en cada caso la peligrosidad de quien está siendo procesado, y si representa una amenaza a la sociedad, entonces puede usar como medida cautelar la prisión preventiva. Pero decir que porque te acusaron de un delito, como el delito es bien grave, ya tienes que estar en la cárcel mientras se lleva a cabo el proceso, es una aberración y va completamente en contra de la presunción de inocencia. Y hoy, desgraciadamente lo digo, incluyendo algunos actores de mi propio partido, una mayoría de legisladores consideran que esto no es incorrecto. Creo que hay que hacer una labor, pues, de explicación, de debate y de convencimiento. Está todo el tema de defensoría de oficio, que a mi juicio no debe estar en el Poder Judicial porque representa un claro conflicto de interés, y las partes, está uno que acusa, uno que defiende y el que juzga, que anda siendo el defensor dentro del juzgador, y muchos otros temas que pudiéramos valorar, la controversia constitucional, las diferencias que tiene para iniciarse a la acción de inconstitucionalidad. Hay muchos temas de fondo que pues nos tardaríamos horas, y para eso es el debate ya puntual. Yo lo que quiero decir es, como pueden ver, es un tema de la máxima relevancia, y creo que con esa prioridad debe de ser atendida. ¿Por qué? Porque hoy en día la percepción de la ciudadanía es que no está funcionando el sistema de justicia. Y me queda muy claro que no es culpa del Poder Judicial, quiero ser bien enfático en ello. El sistema de justicia es mucho más amplio que el Poder Judicial. El Poder Judicial solo ve una parte. Del 100%, por ejemplo, de los delitos, solo el 10% se denuncia. De ese 10%, solo el 6.5% se inicia una averiguación previa. Y de esa averiguación previa, el 55% no pasa nada. Esto quiere decir que solo el 3%, poco más, le llega al Poder Judicial. Y del que llega, el 60% se regresa porque está mal integrado el expediente. Entonces, el problema de justicia es mucho más grande que el Poder Judicial. Pero en el Poder Judicial tenemos una gran ventana de oportunidad. Hay algo que es innegable de estos momentos, son momentos de cambio. Competimos en la elección, hubo un ganador y hoy hay un nuevo ambiente en el país, y eso a mí me gusta en lo personal. Creo que es algo positivo de la alternancia que se está dando. Creo que ese cambio lo tenemos que aprovechar para hacerlo en positivo en todos los aspectos. Cambios en el Poder Legislativo, sin duda alguna, cambios en el Poder Ejecutivo, pero también cambios en el Poder Judicial. Pues muchas gracias por la invitación y estaré con mucho gusto participando en sus mesas. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, senador. A continuación,